El acta de la sesión 41 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 42 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día. Se ha recibido una carta de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, por el cual solicitan la intervención de la Comisión por cuanto los recursos entregados a la Corporación ADO Chile en el año 2020 no fueron fiscalizados en tiempo y forma por el Departamento de Rendiciones de Cuentas del IND. Por lo anterior, solicitan se pueda elevar una solicitud de investigación a la Subsecretaría del Deporte y pedir al IND el listado de todos los proyectos que se encuentran con su plazo vencido de rendición. Eso es todo, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie? Si se pudiese leer más lentamente, por favor, que me parece un poco grave. Sí, ya. Solicitan de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje la intervención de la Comisión por cuanto los recursos entregados a la Corporación ADO Chile en el año 2020 no fueron fiscalizados en tiempo y forma por el Departamento de Rendiciones de Cuentas del IND. Entonces solicitan que se pueda elevar una solicitud de investigación a la Subsecretaría del Deporte y pedir al IND el listado de los proyectos que se encuentran con su plazo vencido de rendición. Está en el chat, lo mandamos por si acaso. La palabra, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, Presidenta, por su intermedio yo accedería a lo que solicita la Federación. Ok, entonces la solicitud del listado de los proyectos que no han sido rendidos durante el año 2020, esa es una solicitud. Y la otra era... que investigue a la Subsecretaría del Deporte la situación. No, yo creo que el oficio sí lo podemos enviar para que se nos envíe la nómina de los proyectos, ¿cierto?, que no han sido rendidos durante el año 2020 por ADO Chile. ¿Tomamos el acuerdo entonces? Acordado. ¿Puntos varios? Diputado Zulantay. Presidenta, a raíz de los hechos que hemos conocido en las últimas semanas, me gustaría solicitar si se pueden poner en tabla dentro de lo que pueda tener a bien, dos proyectos de ley que presenté yo el año pasado que tienen que ver con, uno, contra el racismo y la xenofobia. Sabemos lo que sucedió en Europa básicamente, y también hay una denuncia acá en un partido de Audax Italiano y Santos de Brasil, en el marco de la Copa Libertadores, si no me equivoco. Y también otro que tiene que ver con el arraigo nacional que debieran cumplir quienes hayan sido condenados a violencia en los estadios. No sé si vieron el programa anoche en Canal 13, un reportaje del periodista Miguel Sutherland, donde hacen un seguimiento y delincuentes condenados de la barra de Colo Colo aparecen incluso en primera página ahí en las emisiones internacionales, siguiendo al club a Venezuela, por ejemplo, en el caso de la Copa Libertadores. Y justamente estos dos proyectos de ley que presenté el año pasado, si hubiesen estado vigentes, al menos esas personas no hubiesen tenido la oportunidad de salir del país. Y no tengo antecedentes, pero también hubo desórdenes en Argentina a raíz de la visita de Colo Colo en su programa con Boca Juniors. Es probable que parte de estos integrantes que estuvieron haciendo desorden en Buenos Aires tengan esta misma característica según esta investigación de prensa. Así que le solicito, Presidenta, si le puede echar una revisión, se puede revisar y tener a bien en poner en tabla lo antes posible. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputado Zulantay. Le pediría si nos hace llegar los números de boletines para... Ok, entonces así lo vamos revisando en las próximas sesiones. Diputado Guzmán y después diputado Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al Ministro del Deporte, don Jaime Pizarro, y contarle a la Comisión que de repente nosotros nos toca visibilizar situaciones complejas. En esta oportunidad quiero visibilizar una situación positiva que se vivió en el fútbol amateur, particularmente en lo que se refiere a la final de la Serie de Honor de
de la regional de Talca, o sea del Maule, perdón, donde jugaron la final el Club Deportivo Juvenil Seminario de la Asociación Villa San Agustín contra el Club Galpones de la Asociación Río Claro. En esa final se impone Seminario por 4-2 y resulta ser campeón en Serie Honor año 2023 o 2022 porque se están jugando las finales ahora. Pero lo que quiero destacar, Presidenta, es el buen nivel de la organización. Esta final se jugó en un estadio neutral, en el estadio Tucapel Bustamante Lastra de Linares, y donde no hubo hechos de violencia, al contrario, se vivió una fiesta del deporte, ambas barras llevaron a su gente, los estadios llenos, y no hubo que lamentar ningún hecho que fuera de lo deportivo, al contrario, triunfó el deporte y eso sin duda que hay que destacarlo. Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Comisión, Presidenta, para poder oficiar al presidente de ANFA, el señor Justo Álvarez, y dicho oficio con copia a ANFA Región del Maule, presidido por don Iván Muñoz, y también a los dos clubes participantes, esto es Galpones de Río Claro y Juvenil Seminario, para felicitarlos por el tremendo espectáculo deportivo que se vivió en la final de ANFA Regional entre ambos clubes, donde triunfó el deporte y donde también felicitamos al justo vencedor, en este caso que es Juvenil Seminario, pero destacar la muy buena organización que se desarrolló y donde, insisto, no hay ningún hecho que lamentar y al contrario, se vivió una fiesta del deporte que muchas veces es lo que pasa a segundo plano cuando hay hechos de violencia. Eso, Presidenta, muchas gracias. Okay, entonces tomamos el acuerdo para el oficio, la secretaria tomó nota de... Ok, acordado entonces. Diputado Arroyo, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Y por su intermedio, justamente también saludar al ministro Pizarro, que está presente, muchas gracias, y al señor Hernán Domínguez, que siempre nos ha sido una gran asesoría. Pero quería poner en tabla para que usted pudiera solicitar que también termináramos la tramitación de la ley de derogación de las artes marciales. Yo no he estado en las otras reuniones, por eso no sé si ha seguido, ya que esa se votó en general y tiene que continuar el curso. Incluso teníamos fecha reglamentaria, ¿no es cierto?, para poder colocar indicaciones, pero ir a votar en particular. Nada más recordar eso. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Arroyo. Sí, hemos seguido con el tema sobre la derogación. De hecho, hoy día nos acompaña don Hugo Castelli acá, a quien después le vamos a dar la palabra, porque sé que han habido conversaciones respecto de cómo va a avanzar el proyecto, para que ustedes también estén en conocimiento. Diputada Santibáñez. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, primero saludar al ministro acá presente, ministro Jaime Pizarro. Sabe el cariño que le tengo inmenso y por supuesto al señor Castelli pedirle las disculpas nuevamente por haberle confundido el apellido la otra vez. Pero quisiera en este punto vario, Presidenta, comunicarle a toda esta comisión, especialmente a usted, ojalá se puedan sumar. Yo estoy presentando prontamente un proyecto de acuerdo que lo expresé en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Lo vuelvo a expresar acá con la presencia a través suyo del diputado Guzmán, donde la pretensión de este proyecto es lograr que los 7 jugadores los inolvidables jugadores del Mundial del 62 puedan recibir su pensión de gracia otorgada por el presidente Frei, pueda ser heredable. Todo esto a propósito de lo que pasó con el exjugador de fútbol de Universidad de Chile, que ya no está en este plano, sino que falleció hace un año. Leonel, claro, efectivamente él perdió su casa y todos sus recuerdos y está su señora. Y su señora, efectivamente, una de las peticiones que tienen estos 7 jugadores es que esta pensión sea heredable, y yo sé que vamos a contar con el apoyo del Ministerio, sé que vamos a contar con el apoyo, pero me gustaría que aquí como comisión se pudieran sumar a ese proyecto de acuerdo, Presidenta, para que sea más transversal y más fácil el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. ¿Alguien más quiere? Entonces, ¿usted quiere pedir un acuerdo o solamente lo están anunciando? Ok. ¿Alguien más en puntos varios? ¿No? Bueno, yo entonces voy a tomar la palabra en puntos varios. Voy a partir primero, un poco contándoles lo que ocurrió el día jueves en San Antonio. Hicimos la visita fiscalizadora nosotros en conjunto con la diputada Camila Rojas, que es quien fue la diputada que solicitó en el fondo junto a vecinos y vecinas, dirigentes de San Antonio, dirigentes deportivos, a que nos acercáramos hasta ese estadio, y también nos acompañó el diputado Andrés Celis.
La verdad es que, bueno, ese día la visita al estadio fue bastante positiva, diría yo, porque finalmente pudimos recorrer un recinto que personalmente creo que es un recinto maravilloso. Es un lujo de estadio lo que tienen ahí en San Antonio. Una pista que perfectamente puede ser utilizada sacando un poco de lado los aspectos técnicos que muestran desde el problema que hay en la cancha. Pero aprovechando que está el ministro y lo saludo, decirle que es un estadio que es una infraestructura que yo creo que cualquier comuna quisiera tener. Ahora, lo que uno solicita ojalá es que las diferencias que hay en cuanto a lo técnico, a la normativa, las diferencias que pueden existir entre el municipio y el Ministerio de Obras Públicas puedan ser subsanadas, ojalá a la brevedad, porque ya llevan muchos años en esa pelea, por decirlo de alguna manera. Y bueno, efectivamente hay otros espacios que sí necesitan de más resguardo, de más cuidados también. Fue lamentable encontrarse con un espacio en donde estaba lleno de hongos en el sector de los camarines, un sector que no se le hace limpieza, que no se, por si acaso se limpia, y de verdad para uno que viene del mundo del deporte doloroso y da pena ver cómo un lugar tan lindo como ese se está deteriorando. Por lo tanto, desde ahí pedirle a las autoridades que ojalá puedan estar súper atentos a lo que está ocurriendo. Yo sé que en la región están las autoridades correspondientes, pero también usted, ministro, por su calidad de ministro, también le solicito personalmente que ojalá pueda también, ojalá intervenir dentro de este tema y hacer el llamado a las autoridades regionales a que estén a lo mejor más proactivas en esto. Y por otro lado hay una serie de temas ahí dentro en cuanto a la administración, en cuanto al mantenimiento del recinto. Yo creo que esa fue por lo menos una de las mayores preocupaciones que recogí yo de boca de la alcaldesa, quien hace el llamado de cómo mantengo, cómo sostengo la mantención del recinto. Bueno, yo le contaba a la alcaldesa que en el mundo del deporte la alianza público-privado es un tema que se acostumbra a trabajar y que es muy importante. Y teniendo una empresa como el Puerto de San Antonio, quizás por ahí se puede hacer gestión también. Pero eso, yo a grandes rasgos quiero comentarles eso y bueno, que estemos pendientes de lo que va a venir en los próximos meses, porque espero que ese recinto sea entregado a la comunidad y efectivamente puedan ellos hacer uso de algo que le pertenece a toda la comuna de San Antonio y a la región de Valparaíso también. Por otro lado, en relación a una serie de consultas que me ha presentado dirigentes relacionados con el karate de contacto, solicito que se envíe un oficio al Instituto Nacional de Deporte en lo relativo a la respuesta que dicha institución le solicitó al Comité Olímpico de Chile respecto de los requisitos que debe cumplir una federación deportiva para obtener la afiliación, esto en el marco del karate de contacto. En particular, considerando que esta Comisión de Deportes, con fecha 3 de enero de 2023, envió un oficio al Instituto Nacional de Deportes sobre esta materia, organismo que posteriormente solicitó al COCH una respuesta, la cual no ha sido remitida a esta comisión. Solicito además hacer presente en dicho oficio que la Federación de Karate de Contacto está solicitando esta afiliación a fin de que tome conocimiento de dicho hecho y preste la ayuda que en su oportunidad requieran. También solicito un oficio al Instituto Nacional de Deporte por el cual nos informe sobre la normativa aplicable en lo relativo al uso indebido de la expresión nacional respecto de aquellas federaciones deportivas que no tienen dicha categoría según las normas contenidas en la Ley del Deporte para su reconocimiento como tal. En ese sentido, además solicito que se nos informe sobre las fiscalizaciones que se han realizado al respecto y las eventuales sanciones a las cuales están expuestas las organizaciones deportivas que usen dicha expresión sin tenerla especialmente para efectos comerciales. Además, quiero hacer presente una situación que apareció descrita en un medio de comunicación hace unos días en una nota de prensa que se titula Discriminación y abandono, denuncias de maltrato y falta de organización en el Campeonato Nacional en el tenis paralímpico, en el standing tenis que le llaman acá, pero es el tenis paralímpico. En aquella se relatan una serie de problemas en la organización del campeonato que se realizó en el mes de mayo en el complejo deportivo Don Elías Figueroa Brander, ubicado en Avenida Santos Osa, 3788 Valparaíso. Básicamente se señala que el campeonato no tuvo el apoyo
en aspectos muy importantes para los deportistas participantes, tales como alimentación, alojamiento e incluso personal en funciones de pasapelotas, además de contar con el nulo apoyo por parte de las autoridades relacionadas de la Federación de Tenis para solucionar dichos problemas. Se indica alrededor de 10 deportistas afectados. Por esta razón, también quiero oficiar al Instituto Nacional de Deportes para que informe sobre las medidas que como organismo se tomaron para solucionar los problemas de dicho campeonato, que señalan si en dicho evento había financiamiento público involucrado, el monto y la persona responsable de su uso, además de solicitar información sobre lo acontecido a la Federación de Tenis y al Comité Paralímpico de Chile. Finalmente, quiero solicitar otro oficio al Instituto Nacional de Deporte para que nos informen sobre el número de apelaciones presentadas por deportistas en relación al otorgamiento o pérdidas de las becas PRODAR durante los años 2021-2022 y lo que llevamos del 2023, señalando el resultado de dichas apelaciones y estadísticas generales respecto de la cantidad de deportistas que mantuvieron el beneficio y quienes lo perdieron con posterioridad a la entrada en vigor del reglamento contenido en el decreto 18 de 2021, señalando específicamente las razones de las pérdidas del beneficio. Bueno, le voy a hacer entrega esto a la Secretaría, pero en el fondo son oficios que van en la línea de las problemáticas que han ido presentando distintos deportistas, federaciones también. Sobre todo el último punto, voy a aprovechar de comentarlo acá. Durante estos días me reuní con el entrenador de balonmano femenino, en donde ellos me informan que el balonmano femenino ha quedado fuera, rechazada de la beca PRODAR. Hay una serie de especificaciones técnicas que el técnico ha entregado y que no han sido, creo yo, no han sido recabadas por las personas que analizan, y la pregunta es cuál es el criterio que están utilizando hoy día, porque si el entrenador indica que el campeonato en donde obtienen el resultado es similar a lo que es un panamericano y aún así le han rechazado la beca, yo quiero apelar también a que este es un grupo de mujeres que se dedica a una actividad en donde se les exige 25 horas de entrenamientos semanales, se les exige en el fondo una serie de condiciones para estar dentro de la selección. Sin embargo, no pueden optar hoy día a esta beca PRODAR, que bien sabemos es el único sustento económico que tienen los deportistas. Entonces también apelo hoy día a ese apoyo que muchas veces se ha dicho que se le entrega a las mujeres, pero que en este caso de este grupo de deportistas no se está viendo reflejado totalmente, porque sí reconocen que se les ha apoyado en los proyectos para sus concentraciones. Sin embargo, en esto otro que puede ser su sueldo, no lo tienen y hoy día han sido rechazadas. Así que voy a seguir insistiendo con eso. Y por otro lado, voy a aprovechar aquí también que está el ministro. Imprimí estos dos medios, como notas de prensa, un deportista de Magallanes, una deportista de la región de la Araucanía y hay otra deportista de la región de O'Higgins, que han visto hoy día, en el fondo ellos acusan discriminación y poco respeto hacia el trabajo que ellos realizan. Hoy día yo los recibí, algunos de ellos acá en la Cámara. Carol de la Paz y a otra de las deportistas junto a su técnico estuvieron hoy día conmigo conversando, y le quiero solicitar al ministro o al director nacional que ojalá los puedan recibir a la brevedad para que ellos están acá hoy día, entonces sería bueno si los pueden escuchar luego de esta comisión quizás, porque hoy día yo creo sí que hay una vulneración de derechos hacia esos deportistas. Diputado Mulet, voy a tomar antes el acuerdo sobre los oficios que solicité. Diputado Mulet y después diputado Zulantay. ¿No? Gracias, ministra. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señor ministro y asesor. Solo recordar una cosa a propósito de su visita a San Antonio, que me parece muy bien, que tenemos acordado hace tiempo una visita a la Comisión a Atacama. Acuérdese que la ha pedido y la acordamos a propósito de los consejeros regionales vinculados al deporte, presididos por don Patricio Alfaro, y me lo recuerda siempre don Patricio Alfaro y espera él tener una sesión
de esta comisión allá para trabajar con los consejeros regionales vinculados al deporte en una serie de aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo deportivo y la infraestructura deportiva de la región de Atacama. Así que le hago el encargo, Presidenta, para que vayamos, los que puedan, ojalá todos. Muy bien, diputado Müller. Gracias. De hecho, el día que fui a San Antonio me acordé mucho de la petición pendiente que usted solicitó hace bastante tiempo a esta comisión, y yo creo que es hora de que tomemos en el fondo acuerdos también para ver qué día. Yo creo que quizás en una semana distrital, porque en semana legislativa es un poco complicado para muchos, o no sé, lo que la comisión estime conveniente, pero creo que es importante realizar esa visita que el diputado Müller ha solicitado hace mucho rato ya. Yo por lo menos disponible para acompañarlo, diputado, cuando acordemos. Eso. La fórmula es que el presidenta proponga. Yo creo que en el fondo eso, verlo con la Secretaría, siempre que hay que ver las disposiciones de los permisos de los funcionarios del Congreso y la fecha, pero es importante que usted la agende, Presidenta. ¿Le parece que tomemos, revisemos el calendario y la Habemos al próxima... menos 2 diputados que somos de la región, Exacto. que vamos a estar allá, pueden ir otros de allá también, y me encantaría que vayan, ojalá todos los diputados y diputadas. Por En lo la menos, próxima sesión podemos tomar acuerdo. alguna parece? propuesta usted. Nosotros Sí. nos allanamos a la que usted y Ok. la mayoría de la comisión Entonces, determine. la próxima semana anunciamos para que durante esta semana podamos consultar acá en la Cámara también cuál es el trámite a realizar. Gracias, ¿Ok? Presidenta, muy Muchas amable. gracias, diputado. ¿Alguien más? ¿No? Diputado Celis. Gracias, Presidenta. Sí, a raíz de lo que usted señaló sobre la visita al estadio Olegario Enríquez en San Antonio, solamente quiero dejarlo como una idea. Más allá de que hay ciertas observaciones, reparos que desde mi punto de vista son menores, el estadio está en condiciones de ser usado. En parte, yo diría que en una parte importante. Pronto viene un informe de la Universidad Católica que tengo la certeza absoluta en relación a la cancha principal que va a ser positivo. Entonces vamos a estar frente a un estadio que en un 80% puede ser perfectamente usado. Y yo creo que lo que sucede acá es que el modelo de negocio, me refiero a que el estadio cuesta mantenerlo 25 millones de pesos mensuales. Y para eso se instalaron locales o se construyeron locales con la idea de arrendarlo y con eso poder mantener el estadio, y además con la idea también de poder hacer eventos culturales, sociales, deportivos, y poder arrendarlo o cobrar por él a aquellos que sí pueden pagar, por ejemplo, a la gente del puerto, a las empresas privadas que están ahí, portuarias. Pero quiero ir más allá. Y esto como un ejemplo de lo que ocurrió acá en Valparaíso. Si la alcaldesa de San Antonio siente que no es capaz de poder mantener un estadio que podría haber estado abierto, incluso la pista para poder correr, para poder hacer ejercicio, un estadio que podría haber estado habilitado una parte de ella hace 3 años, perfectamente podría hacer un convenio con el IND. Un convenio para poder mantenerlo a media, y así como el estadio le pertenece al municipio de San Antonio, a lo mejor abrirlo al resto de las comunas de la provincia de San Antonio. O es más, podría ser lo que el municipio de Valparaíso realizó, que fue la venta del estadio, en este caso del estadio de Valparaíso, de Playa Ancha, al IND, que de ahí pasó a llamarse Estadio Elías Figueroa. El estadio de Elías Figueroa ya no es de la Municipalidad de Valparaíso, es del IND, y tiene el mismo uso. O sea, no es que se haya privado para los porteños, sino que tiene el mismo fin. Pagan los que pueden pagar y no cancelan aquellos que no tienen la posibilidad de poder hacerlo. Entonces, esto es un llamado a la alcaldesa de que mi temor, y quiero ser súper franco, es que atrase aún más las obras por las elecciones municipales que vienen el próximo año. Y algunos me dirán por qué, y perdón por la franqueza.
porque podría ser que vaya a la elección el alcalde que estaba antes, o sea, el alcalde que estaba en la época que se hizo el estadio. Entonces puede ser un punto de conflicto entre alcaldesa actual que vaya a la reelección y el alcalde que estaba antes cuando se estaba construyendo el estadio. Entonces, no quiero nuevamente que la política entorpezca un estadio que se lo merece San Antonio y también parte de la provincia de San Antonio. Entonces, tratar de buscar una solución a través del IND y que el IND pueda tratar de intermediar, ya sea a través de un convenio para paliar, aminorar lo que son los gastos de mantención, o de una vez por todas comprárselo a la Municipalidad de San Antonio, que le haría bastante bien para la mantención, porque el uso, el fin va a ser exactamente el mismo. Si lo único que quiere la gente de San Antonio es poder disfrutar su estadio y que el equipo de fútbol de San Antonio pueda jugar de local y poder la gente ir a verlo y no que ande deambulando por distintos lugares de la región. Así que lo dejo como idea para que pueda plantearse al IND y a ver si ellos pueden de alguna forma intermediar y no demorarnos 2 o 3 años más esperando que de una vez por todas el estadio se pueda abrir. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celis. ¿Alguien más en puntos varios? No. Ok, entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla: recibir al coordinador del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile, don Esteban Díaz, a fin de que se refiera a materias vinculadas a la violencia en los estadios del país, quien está confirmado vía Zoom. Recibir a don Marco Antonio Coloma con el objeto de conocer los antecedentes que obran en su poder sobre las irregularidades existentes en torno a la licitación por los trabajos de conservación butacas Estadio Nacional que afectarían el uso de este recinto en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, quien está confirmado de manera presencial. Iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 19.712 del deporte y la Ley 20.370 General de Educación para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva o competitiva de deportes en los casos y condiciones que indica. Para tales efectos se encuentra invitado el ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro, confirmado, a quien tenemos acá presencialmente. Comenzar la discusión general de las siguientes iniciativas, que ahí tenemos muchas iniciativas que van en la misma línea, ¿cierto?, respecto de estadio seguro. Entonces, vamos a darle la palabra en primer lugar a don Esteban Díaz. Don Esteban, lo que sí le voy a pedir y le voy a solicitar a los invitados que seamos súper breves, ojalá, en nuestras intervenciones, ya que queremos cumplir a cabalidad con la tabla que tenemos hoy. Don Esteban, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Un saludo a cada uno de los diputados y diputadas y las personas que se encuentran en la sala. Voy a tratar de ser bien preciso en los antecedentes. Voy a subir unas láminas para, no obstante, igual vamos a hacer llegar una minuta y la presentación que debiera aparecer en pantalla. Como antecedente de contexto, la Ley 19.327 sobre Derecho y Deber en Espectáculos de Fútbol Profesional, recientemente modificada por la Ley 21.310 en el 2021, que por su medio modificó la Ley 17.798 sobre control de armas y otras disposiciones para sancionar penalmente la fabricación, importación y comercialización, distribución, venta y entrega a cualquier título y el uso de fuegos artificiales. Resulta evidente que la normativa se ha quedado un poco corta frente a los graves hechos de violencia que hemos vivido en algunos encuentros deportivos en los últimos meses. Los casos que hemos conocido, lógicamente, dejan entrever una falta concreta de medidas de seguridad que permitan dar tranquilidad preferentemente a la ciudadanía que se encuentra
al exterior y también al interior de los recintos deportivos cuando se está jugando un encuentro de fútbol principalmente. Para ello, a través de la Asociación de Municipios de Chile, este Observatorio Territorial de Seguridad monitorea habitualmente todas las situaciones que tienen que ver con conflictos que se generan para los vecinos y poder tratar de mitigar en parte lo que ocurre. Para ello, estamos de acuerdo en todo lo que se está legislando, me voy a referir a ello muy corto más adelante, pero algunas acciones impulsadas desde los municipios han terminado lógicamente en recursos que no han sido acogidos, que son recursos de no innovar. Todos los recursos que se han puesto en los últimos años, ninguno ha sido acogido por la Corte porque lógicamente se interponen antes de un encuentro y los resultados siempre son habitualmente desorden y todo lo que ocurre después de los estadios, por lo tanto la Corte no se pronuncia sobre eso. No queremos tampoco que los alcaldes permitan, digamos, suspender un encuentro, esa no es la idea, al contrario, es cooperar con las autoridades que tienen que ver con los encuentros deportivos, con los clubes de fútbol, fomentar la educación en deporte, todo eso, pero lógicamente cuando ocurren este tipo de hechos hay que tomar algunas medidas especiales. Respecto de las capacidades comunales, las municipalidades no cuentan con capacidades suficientes para cubrir eventos de alta convocatoria, lo cual impacta negativamente en el ejercicio de las facultades de la ley orgánica de municipios, donde no hay muchas facultades, digamos, para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y les entrega principalmente lo que respecta a las tareas de apoyo en seguridad pública, nivel comunal y, por supuesto, el aseo que normalmente termina muchas veces con varios problemas en los alrededores del recinto. Por lo tanto, en este punto especial, lo que proponemos como Asociación de Municipios de Chile es parecido a lo que se hace con el STOP cuando se analizan los delitos que ocurren en un territorio de una comuna. Cada vez que haya o se presenten situaciones con partidos de alta convocatoria importantes, levantar un diagnóstico en el municipio con las autoridades locales de en torno a los 1000 metros alrededor del estadio, tal como lo dice el reglamento de la ley, semejante a lo que hace Carabineros en el recinto deportivo, pero desde el punto de vista de la seguridad territorial de los municipios, es decir, que las autoridades locales, junto con las autoridades del fútbol principalmente, y por supuesto con la autoridad de gobierno, analicen todo lo que complica los 1000 metros al exterior de los estadios, que tiene que ver con el aumento del comercio ambulante, los desórdenes que se producen, los daños a la propiedad pública y privada y por supuesto todo lo que tiene que ver después con el retiro de basura. Ahí hay hartas acciones que los municipios hoy día hacen, que la llevan a cabo, que involucran muchos recursos y muchos costos además, y que no muchas veces, y que se escapan lógicamente muchas veces al presupuesto que cuentan los municipios para esto. Por lo tanto, hay una ausencia de medidas de seguridad en favor de la población. Mucha gente no se entera, primero que todo, que pueden existir boletas de garantía tanto de los organizadores como muchas veces las exigencias que hacen los municipios a quien arrienda el estadio, pero habitualmente el ciudadano común y corriente no conoce de eso, entonces piensa que todo eso es un gasto extraordinario para la municipalidad. Debiera estar legislado al respecto sobre este hecho, es decir, que cada vez que exista un evento de alta convocatoria, exista una boleta de garantía, ya sea por los organizadores del encuentro deportivo o bien por quien arrienda el estadio para ese evento deportivo. Y por supuesto una compensación donde esté registrado allí una compensación por este tipo de daños que habitualmente ocurren. Por lo tanto, nosotros somos muy partícipes y estamos plenamente de acuerdo de avanzar en todas las iniciativas legales. Voy a dar algunos ejemplos que son súper importantes que se avance en ello. El boletín 15.598-29 que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional para sancionar con la suspensión de estadios a clubes deportivos cuyos hinchas participen en actos de violencia, en el cual consideramos pertinente limitar la aplicación de la sanción de suspensión
solo respecto de los estadios cuya administración esté a cargo de personas jurídicas de derecho privado y no público, a fin de no afectar a la comunidad entera del servicio que brindan a la población estos mismos recintos deportivos, y como ustedes muy bien se refirieron en la comisión o en la sesión anterior. El boletín 15.890-29, que modifica la ley 19.327, que agrava nuevas medidas de seguridad exigibles a los organizadores y agravar las sanciones por incidentes en espectáculos de fútbol profesional, en el cual consideramos pertinente que exista un sistema interconectado, que es el que más o menos yo señalaba en torno antes, durante y después del encuentro deportivo, pero coordinado específicamente con las autoridades de las municipalidades que habitualmente se ven afectadas por esto. Después, del boletín 15.904, que modifica la ley 19.327 para agravar las sanciones a las entidades organizadoras de espectáculos de fútbol profesional cuando estos pongan en peligro la seguridad pública, respecto del cual nos parece pertinente elevar las sanciones porque consideramos que son muy livianas, Presidenta, por su intermedio. Y el boletín 15.919-29, que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional para reforzar las medidas de seguridad en los estadios y endurecer las sanciones en casos de violencia en el fútbol profesional, en el cual reiteramos nuestras consideraciones respecto a brindar las condiciones adecuadas para la coordinación, lo cual se puede lograr mediante un sistema interconectado para que pueda ser consultado por todas las instituciones de orden público que requieran la información. Esa es más o menos la propuesta de nosotros, la vamos a hacer llegar la presentación, Presidenta, pero no nos va a dar tiempo. Esos son los antecedentes. Muchas gracias, don Esteban. Muy clara su presentación. Ofrezco la palabra a los señores diputados, diputadas. ¿No? ¿Nadie? Están todos muy claros. Muy bien, don Esteban. Le agradecemos por su presentación. Dispense porque tenemos otras actividades más. Gracias. Sí, queda en libertad de acción y le agradecemos muchísimo su presentación y además haber estado nuevamente hoy día acompañándonos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, en el punto 2 tenemos entonces recibir a don Marco Antonio Coloma con el objeto de conocer los antecedentes que obran en su poder respecto de irregularidades existentes en torno a la licitación por los trabajos Conservación Butaca Estadio Nacional. Bienvenido, don Marco Antonio. Le damos la palabra. Lo que sí le voy a pedir es que, ojalá bien concreto y ojalá máximo 10 minutos. Tiene la palabra. ¿Tiene que encender el micrófono? Ahí. Perdón, ¿ahí sí? Sí. Bueno, muchas gracias por recibirme. Buenas tardes a todos, particularmente a la presidenta de esta comisión y a la comisión completa. Yo me dedico a un rubro de equipamiento de recintos deportivos y de cultura. Sabrán ustedes que con el COVID la verdad es que nos vimos muy complicados, tremendamente complicados. Yo soy una pyme acá de Valparaíso y el único proyecto que teníamos con orden de compra y todo fue justamente el estadio de Melipilla, que lamentablemente entre la constructora y la municipalidad entraron en conflicto y nos quedamos con una orden de compra y esto se fue a pique. Por lo tanto, este proyecto del que les voy a hablar era la respuesta a las súplicas que teníamos como familia, ¿verdad? He hecho una presentación que la podemos dividir en 3 partes. La primera, una serie de instalaciones que tienen mucho que ver con el problema en sí que yo vengo a denunciar. En una segunda etapa, mostrar un poco la experiencia que he tenido como microempresario con el IND. Y en la tercera parte, derechamente, mostrarle el problema en sí del que yo estoy denunciando. Así que yo le agradecería entonces a Mariel, algunas instalaciones que en los años que partí, 2003 en adelante, más rápido nomás para que las vayan viendo. Talca, aquí está el Instituto Nacional de Deportes, ¿verdad? Antofagasta, el antiguo, Chillán, el antiguo, Huachipato, ahí estamos, ahí estoy en la planta de galvanizado, todo el material que se tuvo que llevar para el segundo nivel del estadio de Coquimbo, estadio mundialista, ¿verdad? Esa experiencia tenemos.
fiscal, este es el... Atención con esa imagen, la persona que estaba ahí, una señora que hoy día tiene un cargo importante en la infraestructura del IND. Ahí estaban revisando el estadio de la Florida, nosotros nos adjudicamos el sector VIP y banca de jugadores. También, como les decía yo, equipamiento de recintos de cultura, ¿verdad? No estoy colocando todo, estoy colocando específicamente para que vean más o menos el abanico de cosas que Estadio Maracaná antes del Mundial, ¿verdad? Butacas españolas y las deportivas son de Portugal. Ahí, si se detiene un poquito, yo tengo una experiencia acumulada hoy día de 73.000 butacas, pero si pasamos a la siguiente, en la red de estadio 2012, lo que está en color medio verde, limón, son proyectos en donde yo participé, en el Rancagua igual, pero los que están destacados son licitaciones en donde tuve conflicto derechamente con el IND, muy graves, y yo como ejemplo he elegido 2. Le damos a la siguiente. Estadio Valparaíso, adjudicado a la empresa Asesoría y Logística, mi empresa, el 4 de abril de 2013. Sin embargo, se armó un reclamo maquineado, me bajaron la adjudicación, se volvió a hacer un tercer llamado, perdón, se hizo un primer llamado que se declaró desierto y el argumento que se esgrimió para no adjudicarnos es que no habíamos puesto el peso de la butaca de plástico, como si eso fuera tan relevante en una estructura de hormigón. Y no se solicitaba ni se evaluaban las bases, pero esa fue la razón que se esgrimió. Un absurdo. Se hizo un segundo llamado, me lo gané, me lo quitaron. Siguiente, por favor. Se hizo un tercer llamado, 22 de mayo de 2013, me lo vuelvo a ganar, me lo vuelven a quitar, hasta que finalmente, y por cuarta vez, la adjudican, la siguiente por favor, a la empresa Bach, que estaba presentando los asientos que recién se habían desarrollado por la empresa de Vicente Plástico. ¿Ya? Me voy a quedar con ese caso, hasta ahí nomás, es muy interesante lo que está detrás de eso, pero voy a seguir con el ejemplo de Concepción. Por favor, la siguiente. Aquí dice, se mantiene la decisión de declarar desierta la licitación de acuerdo al indicador seguro. El monto de la oferta admisible, 572 millones, incluido presentada por la empresa Marco Gloma Asesoría Logística, no es conveniente para el servicio, ya que es muy superior al estimado por el IND, que asciende a 450 millones. En la siguiente, ustedes van a ver un extracto, una parte del informe de la Contraloría, porque hubo una denuncia por el sobreprecio de las butacas, y ahí se dirá que toda vez que según consta en la carpeta de la iniciativa tanto, que corresponde a butacas VIP y butacas VIP, que contempla la propuesta, ascendía a 1.045 millones. Tenían casi el doble. Y me lo quitaron porque no le alcanzaba la plata. De eso nosotros hemos tenido que pasar por Tribunal de Contratación Pública, Contraloría, y no pasó nada. Entonces nosotros como familia hemos tenido que sobrevivir con eso. Entonces esto está en la más absoluta... Perdón. Impunidad absoluta. Vamos ahora. Ahí está el estado de pago. Sí, don Marco Antonio. Sí. Diputado Mulet. Una cosa que es bien importante para entender en lo que usted dice. Respecto al último ejemplo de Concepción, me parece que es de los 500 y tantos. Pero, ¿usted ejecutó el proyecto igual? ¿Le quedaron debiendo? No. ¿O no se lo adjudicaron? O sea, no me lo adjudicaron. Ya, ok. Se declaró desierto porque no le alcanzaba la plata. Pensé que lo había realizado y no se lo habían pagado. No. Se pagó 6 veces el monto. No, pero usted, digamos. No. Okay. Nos lo quitaron para adjudicárselo a otro, digamos, con un sobreprecio gigantesco. Gracias. Señor Coloma, lo que entiendo es que usted se adjudica el proyecto y después se lo quitan. Me lo quitan. Porque no haya dinero. Exactamente. Okay. Exactamente. Continúe, por favor. Entonces, los 73.000 que tengo hasta ahora son 89.000 más. O sea, nosotros deberíamos ser la empresa con mayor experiencia en Chile y no estaríamos como estamos ahora a punto de perder la casa. Usted lo sabe. La siguiente. Digamos, los panamericanos, como les decía, este proyecto fue casi la respuesta a la súplica, porque se nos viene el remate de la casa ahora. Entonces dice ahí el artículo 10 de la Ley de Compras Públicas
que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los participantes y de la entidad licitante a las bases administrativas y técnicas que le regulen. Eso dice la ley, estricta sujeción de las bases, de ambas partes. La siguiente, por favor. Esto lo rescaté de las bases, la anterior. Eso dice el IND en sus bases, que conforme a los criterios de convenialidad que estime conveniente, sin perjuicio de tener presente siempre la necesidad de la máxima eficacia y eficiencia y ahorro en la contratación en materia de este proceso de licitación. Son palabras que suenan perfecto. La siguiente, por favor. En el caso particular nuestro, nosotros participamos en unión temporal con una constructora. Decir que yo partí con una EIRL, y con todo lo que pasó tiempo atrás, me convertí en SPA. Participamos para agregar la experiencia de las dos empresas, más la constructora, que es la que ponía el capital para una obra de 1.000 millones, ¿verdad? Entonces se pedía en ese punto que la empresa, que la persona jurídica que postulaba, en este caso unión temporal, tenían que ser empresas de la provisión, con experiencia en la provisión de butaca, o constructoras con experiencia certificada en la instalación de butaca. La constructora con la que yo participé, la conocí en el proyecto de Cauquenes, me parece, o Constitución, no me acuerdo muy bien. Ellos colocaron su butaca y tienen su respectivo certificado. Así que cumplían ellos más la experiencia de nosotros. La siguiente, por favor. Luego también decía que la experiencia debía acreditarse con certificados, ¿ya? Y yo lo tengo destacado ahí, como tengo que correr tan rápido, no quiero quedarme corto, voy corriendo nomás, después esto, como va a quedar, van a poder ver las cosas que están destacadas, ¿verdad? Dice, en caso de no acompañar los certificados requeridos, se evaluará con nota 0 el factor de evaluación de experiencia. Es decir, si una de las tres empresas no presentaba, podía tener experiencia, pero si no presentaba, no era excluyente, no quedaba afuera. Te clasificaban con 0, ¿verdad? Ahí está. Después, antecedentes de experiencia del oferente. Eso se pedía. La siguiente, por favor. Entonces, acá aparece un resumen de la comisión y dice que la constructora con la que yo participé, más las dos empresas mías, no todos los integrantes de la UTP cumplen con el rubro exigido por personas jurídicas. Yo dije, algunos de los integrantes, yo dije, debe ser la constructora, y la constructora a lo mejor no subió su certificado de experiencia, ¿verdad? Pero resulta que después, la siguiente, ahí está el director, el que da cuenta de esta resolución exenta que declara desierta la licitación, ¿verdad? Todos quedan fuera. Pero sigamos. Cuando yo les muestro el acta de evaluación, podrán ver en el número 4, la línea horizontal, se cumple absolutamente con todo. La siguiente, y en la línea del número 4 aparece que en la UTP todos los integrantes cumplen con lo indicado. No, y hay una observación ahí. UTP, constructora PIL, ok, es decir, sí vieron el certificado de experiencia. Y respecto a la SPA, dice, esto lo sacaron de la escritura que uno sube al portal, ¿ya? Lo que dice ahí es cierto. Está en la escritura. Dice, actividades comerciales de bienes y servicios, sea venta, leasing, representación o distribución propio de terceros, importaciones, exportaciones, y en general podrá realizar toda actividad de comercio y servicios que los accionistas acuerden. Puedo vender bebidas si quiero, ¿verdad? Todavía no pasa la siguiente, por favor. Y respecto a la IRL, la antigua, ¿qué dice la escritura? Prestación de servicios de asesoría de proyectos, provisión de sistemas de almacenaje, logística y cualquier otra gestión realizada con el rubro, sin perjuicio de otras actividades que tenga o no referencia directa o indirecta con la anterior. O sea, puedo en las dos escrituras la posibilidad de comercializar cualquier cosa, ¿verdad? Pero de eso se agarran para decir, no tiene experiencia. La siguiente, por favor. Ahí están los certificados que presentamos nosotros. Todo lo que se pedía en las bases. Hay 15 certificados, 14 de la SPA y la última es de Cauquenes, de la constructora. La siguiente. Como la IRL tiene instalaciones anteriores al 2012, que es la que se pedían del 2012 para adelante, estas son más antiguas, las señalamos como referencia, porque no nos iban a dar puntaje, pero ahí están. Somos empresas con experiencia en este asunto. La siguiente. No contentos con todos los certificados, agregamos también la declaración jurada, que es un documento oficial, legal, en donde respecto a asesoría logística y IRL, en el giro de actividad a desarrollar, dice importación y venta de equipamiento de recintos deportivos y de cultura.
Y respecto de la SPA, la siguiente, dice también, giro, actividad, asesoría de proyectos, equipamientos, auditorios, teatros y recintos deportivos. La siguiente. Esto lo pueden ver los servicios del Estado, los rubros que uno está inscrito en mercado público. Esto nosotros no lo subimos porque se supone que hay información que ellos pueden revisar. Ahí están los rubros que estoy inscrito yo. La anterior, por favor. En asientos uno pincha ver detalle y aparece lo siguiente, donde el detalle de asientos es sillas de uso para auditorios o estadios. La siguiente, la IRL también tiene asientos y el detalle es lo mismo. La siguiente. Entonces, en vista de toda esa información, donde era irrefutable que nosotros sí tenemos experiencia, y el argumento que esgrime el INED es para sacarnos y no adjudicarnos esta obra, es que no tenemos experiencia, realmente algo que yo no puedo aceptar. O sea, con las cosas que ya me pasaron hace años atrás, y todo lo que he tenido que ver con mi familia, ¿ya? Yo esto no lo puedo aceptar, y espero que la comisión tampoco lo acepte. Hice un reclamo en la Contraloría con la esperanza de que pueda haber alguna reacción. La fecha es 27 de marzo y destaqué mucho la urgencia de una resolución porque los Juegos Panamericanos están encima y la primera licitación nos da un plazo de 180 días, que ya estaba complicado. 180 días, porque hay que sacar todo lo que está en el codo sur, donde está la barra de Chile, y colocar una solución ahí para los Panamericanos. La siguiente, por favor. Ahí le dan el 28 de marzo, al día siguiente, acogen mi denuncia y le dan un plazo de 10 días al IND para que responda. La siguiente, por favor. Como no respondieron, ojo que eso también me pasó en otra licitación en Yerba Buena, no le hacen caso a la Contraloría, no responden. Le dieron 5 días más, el 14 de abril. La siguiente, por favor. ¿Qué hizo el IND? El 14 de abril hizo un segundo llamado. O sea, no respondió a la Contraloría. No dio respuesta a lo que nosotros estábamos denunciando. Y lanzó una nueva licitación, la siguiente, y cambia las bases. Ya la persona adjudicada puede ser del rubro de la construcción nomás. No importa que tenga experiencia o no en butaca. Algo que fue tan importante, tan relevante, que significó la necesidad de declarar desierto, porque nadie cumplía y nosotros lamentablemente no teníamos experiencia según ellos. Ahora no importa que no. Eso realmente para mí es impresentable. Cambian las bases. La siguiente, por favor. Y la experiencia ahora no son butacas instaladas, obviamente, sino que metros cuadrados construidos. O sea, si yo hice las casas Copeva, tengo experiencia suficiente para colocar las butacas del Estadio Nacional y solucionar el problema que hay ahí. Ojo que no es fácil. Yo tengo 20 años de experiencia en esto y ese estadio, todos sabemos, no fue pensado para tener butacas. Por lo tanto, hay que adaptar cosas ahí y hay que, de verdad, mucho ingenio e ingeniería. Bien. La siguiente, por favor. Y en la segunda licitación, el plazo ya eran 120 días. Yo acá me hice una línea de tiempo que no alcancé a poner acá. El 13 de enero se hace el primer llamado, se baja el 22 de marzo, ojo que estamos hablando de una obra que es muy urgente, el 14 de abril se hace un segundo llamado y se adjudica el 16 de junio. Entonces nosotros decíamos, es imposible que en el segundo llamado participemos. De hecho la empresa portuguesa me dijo, olvídate, es imposible. Nosotros hacemos las partes plásticas, las partes metálicas hay que mandarle a fabricar a un tercero y a un cuarto el galvanizado para que llegue de vuelta, lo armamos, lo mandamos para que tú lo instales. Viejo, no te metas en un foro. Así, perdón, pero así no. Entonces la alternativa fue, hagamos la butaca abatible de Coquimbo. En Coquimbo, en un sector que prácticamente no se ve, pero en la foto yo la mostré, una abatible, nosotros trajimos las partes plásticas y las partes metálicas las hacemos acá. Y la solución era que con la maestranza íbamos avanzando de acuerdo a la necesidad y a la coyuntura que íbamos viendo en terreno, haciendo la solución y las partes prácticas las armamos ahí y podíamos cumplir dentro de los plazos. Eso ofertamos en la segunda alternativa, en el segundo llamado, pero nos dejaron fuera porque no cumplen. Listo. Acá está por fin llega la respuesta de la Contraloría, 22 de mayo. Se demoraron 55 días en resolver una cuestión que al leerla uno se da cuenta inmediatamente, ustedes ya están convencidos de que yo tengo experiencia, ¿no? Quedó claro que yo tengo experiencia en la instalación de butacas. Se demoraron 55 días para resolver lo siguiente. Dice, ahora bien, cabe hacer notar
que del examen de la documentación tenida a la vista, especialmente del acta de evaluación, se aprecia que la comisión evaluadora estimó que las empresas no cumplían con el rubro exigido en el mencionado pliego rector de provisión e instalación de butacas, pues las actividades descritas en los antecedentes acompañados por tales oferentes no daban cuenta de dicha exigencia. ¿Qué les parece a usted que eso lo diga la Contraloría, con toda la información que está en mercado público? Yo me pregunto si acaso la analista, porque sé que es una analista, revisó el mercado público y vio los antecedentes como para llegar a esa aberrante conclusión. La siguiente, por favor. Don Marco Antonio, disculpe que lo Me falta interrumpa. poquito. Sí, porque estamos súper contra el tiempo, por favor. Ok. Entonces, la conclusión, por consiguiente, esta Contraloría Regional no advierte en esta oportunidad reproche que formular en torno a lo logrado en la materia. Yo me indigné con esta resolución y hice un nuevo reclamo. La siguiente, por favor. Y le reclamé que no habían revisado nada entonces. Y lo que hicieron en la Contraloría fue pedirle hacer un traslado para que el IND reconsidere lo que hizo. Yo realmente no encuentro insólito. Aquí es la Contraloría la que tiene que revisar y verificar y corregir lo que hizo, no al IND. Más rapidito, por favor, porque quiero llegar al final a unos artículos. Aquí están las leyes. Esto lo voy a leer completo. Artículo 1 de la ley de compra. Establece en forma obligada cómo se deben teñirse las partes, en especial el IND, que en su calidad de organismo público de Chile debe someterse a actuar al respeto estricto del Estado de Derecho y el principio de juridicidad que lo rige en su funcionamiento. Están obligados, ¿verdad? El órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la licitación cuando no se presente oferta o bien cuando éstas no resulten convenientes por el Estado. Ambos casos de declaración deberá ser por resolución fundada. No tienen fundamento para declararla desierta, está claro. La siguiente, por favor. Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. Los órganos de administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso del ejercicio de sus potestades dará lugar a acciones y recursos correspondientes. ¿Y qué dice la Constitución? Artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en forma que prescriba la ley. Ninguna magistradura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contraversión a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Conclusiones y qué solicito. Las conclusiones yo creo que las pueden sacar ustedes. ¿Qué solicito? Les solicité cuando amablemente me dieron una reunión por Meet, por Zoom, con la diputada y su equipo. Yo les solicitaba urgente en ese momento una audiencia con el Contralor Metropolitano, porque tiene que hacer lo que dice la ley. Tiene que revisar los antecedentes y verificar que efectivamente el fundamento del que se basaron para quitarnos ese proyecto es falso, es absolutamente falso, y por lo tanto tiene que ser declarado nulo todo lo que ha ahorrado el INE. Eso es lo que debe hacer el Contralor. Y yo le pedí a usted que me consiguiera una audiencia con el Contralor, y bueno, su equipo, todos conversamos y convenimos que era mejor presentar el caso acá y que desde aquí saliera alguna resolución en torno a eso. Yo les pido de verdad, por favor, por mi familia, por mi empresa, que se haga justicia. Yo ya no soporto esta cuestión, de verdad es muy irritante ver cómo las leyes están escritas, pero no las hacen cumplir, ni siquiera la Contraloría. Perdón. Don Juan Antonio, le agradecemos. Yo voy a abrir una ronda para los diputados y diputadas si quieren expresar algo, para luego pasar al siguiente punto y darle la palabra al ministro. Diputada Santibáñez. Gracias, presidenta. Yo creo que ante los antecedentes, bueno, le agradezco a usted también por tener la generosidad de traernos este tema acá. Yo creo que deberíamos oficiar efectivamente a quienes usted considere responsable o que considere que nos puedan dar una respuesta como contraparte, pues claro, se entiende además la angustia que usted debe estar sintiendo a través suyo, presidenta, la que por supuesto no podemos dejar pasar así nomás, sobre todo cuando se trata de una empresa familiar, ¿no? Creo que se han dado bien
bien y buenos argumentos como para que nosotros pidamos una contraparte, a menos que usted ya lo haya hecho en su facultad como diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. ¿Alguien más? ¿Eso? ¿No? Sí, diputado Celis. ¿Usted tiene información que me la pueda entregar a mí después en privado de nombres, empresas que puedan estar involucrados en esto? Es una Sí, muy buena señor pregunta. Coloma. Yo destaqué la empresa Bach, que se hicieron 4 licitaciones para que finalmente fuera la adjudicada, pero yo creo que en ese momento esa empresa fue empleada para favorecer a De Vicente Plástico, que había desarrollado un asiento para que se adjudicaran todos los estadios. En Viña del Mar pasó algo parecido. Pero ahora me llama la atención que frente a una fecha tan próxima del inicio, usted, por eso que le hago la línea de tiempo, algo tan urgente que hacer, estén tan relajados. Entonces uno se pregunta si a lo mejor estos asientos que especificaron ya están hechos, ya se están mandados a fabricar, y de todas las empresas que nos presentamos ahora hicimos el loco en ir a las 2 visitas de terreno, estudiar, hacer propuestas, cuando en realidad las 2 que siguen en concurso, y en mi presentación está eso también incorporado, si la quieren ver, aparecen 2 empresas y justamente son las que presentan una ficha técnica hecha a la medida, tal cual como lo pedían las bases, sin ningún certificado que lo respalde, cosa que nosotros sí hicimos porque se pedían las bases. Nosotros hicimos 5 reclamos respecto a esta licitación, quedamos fuera, y las 2 que siguen en competencia justo presentan la butaca de la empresa Bach. Diputado Celis. Sí, más allá de solicitar si lo puede recibir el Contralor Metropolitano, porque no lo podemos obligar a él, digamos. A mí me gustaría conocer los antecedentes respecto a estos panamericanos, sobre todo porque se está dando mucho en estos panamericanos el tema del trato directo. Curiosamente, entonces no vaya a ser que calcen siempre las mismas empresas o distintas empresas pero con los mismos nombres, que es lo mismo, digamos. Entonces me gustaría si el señor pudiese entregar esos antecedentes respecto a estas butacas y yo poder investigar si esta forma casualmente, porque puede ser una casualidad de la vida, digamos, se está repitiendo en otros estadios o en otros recintos o en otros deportes, porque falta muy poco para los panamericanos y se va a dar mucho el tema del trato directo. Entonces me gustaría conocer este caso y ver si se va a replicar en otros lugares también. A ver si usted me los puede hacer llegar a mí, eso. Gracias. Sí, muchas gracias, diputado Celis. Bueno, yo les propongo en el fondo enviar un oficio al Instituto Nacional de Deporte, primero para que nos comente por el cambio de criterio que se utilizó al momento de licitar estas butacas. Disculpe. Y en segundo, sí, un momento, don Marco Antonio. Y en segundo lugar, también consultar, quizás a través del IND, o sea, directamente al IND, cuáles son las empresas que se adjudicaron, porque me imagino que eso ya se adjudicó. No, se adjudica el 16. Pero, ¿cuáles son las empresas que se adjudicaron? Porque para el 16 falta muy poco. Empresa que se adjudicó, ¿cierto? La construcción de las butacas o la, no sé cómo le llaman técnicamente, la instalación. Provisión e instalación. Provisión e instalación de las butacas de Estadio Nacional. ¿Les parece enviemos ese oficio de solicitud? Don Marco Antonio. Me gustaría irme más tranquilo en el sentido de saber si ustedes realmente van a solicitar al Contralor. Ustedes son fiscalizadores, ¿verdad? No sé si tienen la capacidad, ignoro, la verdad, sorry, si tienen también la facultad de fiscalizar a la propia Contraloría, pero al menos yo creo, pero quizás al ministro del Deporte pueda hacer algo ahí, porque lo que yo le he mostrado, ministro, la verdad es que no. Si usted quiere me recibe, yo voy y conversamos más en detalle otras cosas. Yo se lo agradecería. Ya, ok. Don Marco Antonio, le vamos a estar, como vamos a estar acá dentro de este espacio, después podemos conversarlo. Bueno, la espero. Le agradecemos
por su intervención y de verdad esperamos, yo por lo menos espero que este problema que ha suscitado para usted y su familia tenga una respuesta satisfactoria para ustedes. Muchas gracias y agradecida de que haya venido a esta comisión. Muchas gracias por la invitación. Pasamos entonces al siguiente punto. Iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica la ley 19.712 y la ley 20.370 General de Educación para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva o competitiva de los deportes en los casos y condiciones que indica. Para eso entonces tenemos hoy día invitados y acá presencialmente al ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro Herrera, a quien le damos la palabra. Muy bienvenido, ministro. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Creo que, ante todo, decir que este es un tema del todo interesante por varias razones, no solamente hoy por los deportistas que están en procesos de competencia o de preparación, sino yo diría muy especialmente a quienes en el futuro van a someterse a estos procesos. Las disciplinas llevan a que tengamos niveles de iniciación muy dispares en términos del ámbito escolar. Disciplinas como la gimnasia probablemente son un desafío para niñas de 7 años, 8 años. Probablemente el caso que más me toca conocer por práctica, por conocimiento, por experiencia es el fútbol, donde también hay categorías muy diversas. Hoy día las series menores de los clubes comienzan desde los 8 años y comienzan también con un régimen que es mixto, tanto para niños como para niñas. Entonces, yo diría que efectivamente, por múltiples razones. La primera, porque efectivamente tengo el convencimiento que la actividad deportiva es absolutamente complementaria a la formación integral de los niños y niñas. Lo segundo, que efectivamente forma parte de poder desarrollar contextos de socialización, contextos de desarrollo, de muchas veces de ambientación, el poder vivir la actividad deportiva en distintas disciplinas. Hoy día, adicionalmente, uno va comprobando que desde el ámbito educacional y probablemente razonablemente, hablar de ciencia, hablar de tecnología, hablar de matemáticas, hablar de idioma, muchos colegios lo presentan como parte de su plan de estudio, de su programa educativo. No hay nadie que hable del deporte o de la actividad física desde ese ámbito. Entonces, en varios casos, incluso sumaría desde el ámbito artístico, iniciativas de lugares que han promovido espacios de formación para que efectivamente deportistas de distintos ámbitos puedan efectivamente recurrir a un sistema educativo, pero que es distinto, que los prepara para un régimen de exámenes libres y no para seguir en el régimen normal, dado que los colegios no están habituados, no tienen una lógica de resolver esta situación. Muchas veces queda supeditado a la muy buena disposición que tiene un profesor, el de la última jornada, que lo autoriza a salir más temprano, pero con las consecuentes problemáticas que tiene para tener sus estudios adecuados, para tener los horarios correspondientes, para tener los tiempos de traslado al recinto deportivo, para poder almorzar cuando muchas veces le corresponde de acuerdo al horario, y porque después además hay que llegar a ponerse al día en todas estas actividades. Entonces se le viene una semana cuando regresa que parece ya como que se le olvidó la actividad deportiva, y viene una semana donde tiene que dar 2, 3 pruebas diariamente. Entonces, en ese contexto, yo creo que efectivamente tener un espacio que faculte a los colegios a poder recurrir a un instrumento válido administrativamente, que les permita el manejo horario, que le permita la reincorporación a clase. Hoy día vemos muchas niñas y jóvenes que tienen que salir. Hoy día nosotros nos encontramos con disciplinas que
preparándose para los Panamericanos han ido a prepararse afuera por 2 meses. ¿Cómo lo hace ese joven, esa niña hoy? ¿No? Es cierto, la actividad online le soluciona una parte, pero hoy día desde el punto de vista de la asistencia hay una exigencia que cumplir, ¿no? Desde los exámenes hay una exigencia que cumplir y que no está subsanada y que, insisto, queda muchas veces otorgada a la muy buena disposición que un colegio o que una autoridad particular tiene y no a un régimen reglamentado. Entonces, cada vez más estamos observando que la actividad deportiva va variando, va teniendo distintos énfasis, van apareciendo nuevas disciplinas, y tenemos todos un desafío, y creo que nosotros especialmente, en que nuestros niños se muevan más, tengan más actividad, que reduzcamos los tiempos en pantalla, que efectivamente hagamos más promoción de la actividad física y el deporte, porque tenemos sobrepeso, porque tenemos cada vez un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, porque adicionalmente queremos tener más talento y queremos que sean fuente de inspiración, pero ahí el principal acompañamiento que requerimos es del ámbito educacional, ¿no? A mí me encantaría que efectivamente en esto pudiéramos tener todas las miradas. Sé que hay colegios que hacen su mejor esfuerzo, que destinan muchos recursos a tener canchas, multicanchas, equipamiento, profesores, pero en esto como que falta el elemento más administrativo, ¿no? Para efectivamente que impulsemos a que nuestros niños puedan practicar y puedan tener las facilidades del ámbito educativo que corresponde. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministro. Voy a aprovechar antes de abrir la palabra a los señores parlamentarios y diputadas y saludar a 2 deportistas que están hoy día acá acompañándonos: Ignacia Morales, del Cumite, Carol de la Paz, del Cate Individual, y al técnico y delegado Gustavo Mundaca. Bienvenidos a esta comisión. Abro la palabra para los señores parlamentarios, si quieren realizar alguna consulta. Diputada Santibáñez. Presidenta, por supuesto que adhiero a las palabras del ministro a través suyo, porque efectivamente es lo que, bueno, en esta comisión se ha venido hablando mucho tiempo, ¿eh? Cada vez que hablamos de el ritmo que tiene un deportista o de cómo son las posibilidades de desarrollar bien su deporte, siempre chocamos con esto, y usted lo ha hecho visible acá muchas veces, y yo creo que cuando la administración te da las facultades, creo que resulta mejor para todos, tanto para el deportista, el alumno, en este caso, que sería la misma persona, el educador y todos los demás. ¿Cómo no estar de acuerdo y no hacerme parte? Creo que fue una muy buena idea también de su parte, Presidenta, destacarlo, de haber puesto proyectos en discusión para no dejar de avanzar, sin dejar de mencionar que aquellos proyectos que están estancados en el Senado, vamos a llegar siempre un poco a lo mismo. Hay proyectos que aquí han avanzado muy rápido y bueno, yo sé que el ministro lo tiene claro y que seguramente en cada una de las labores individuales de los diputados y diputadas le habrán hecho llegar esto que estoy manifestando en este momento. Y por supuesto no me voy a privar de saludarlo en los 32 años de la Copa Libertadores. Muchas gracias, Presidente. Diputado Mulet. Sí, muchas gracias, Presidenta. A propósito de la intervención del señor ministro, por una experiencia personal de un hijo, digamos, terminamos matriculándolo en un colegio especial para deportistas, en algún momento en que él intentó, digamos, seguir una carrera deportiva. Y su colegio no le dio las facilidades necesarias para los entrenamientos, que se pusieron más intensos. En un principio sí, después no. La pregunta va con estos establecimientos especiales, digamos, que le dan las facilidades a los alumnos y que normalmente reducen a los ramos básicos, digamos, de la enseñanza. ¿Cuál es la experiencia que hay, que usted conoce, digamos, en cuanto a la calidad? ¿Es una alternativa real? Normalmente uno lo hace con los hijos, digamos, en fin, por obviamente permitir, digamos, que puedan hacer la práctica deportiva en el periodo escolar con esa intensidad. Entonces, ¿cómo lo evalúa usted, especialmente que tiene mucha experiencia en esto, y qué experiencia hay internacionalmente?
¿O es mejor que en el mismo establecimiento donde está le den las facilidades o es mejor derivarlo? Esa es un poco la consulta y la experiencia internacional que hay. Ministro. Gracias, Presidenta. Primero voy a, probablemente, cuando aquí en un momento se amplió la jornada de estudio, creo que eso ya significó un cambio y uno puede decir no muy favorable para este ámbito, ¿no? Sí. Mi experiencia es que yo salía al colegio a las 2 de la tarde y a partir de eso efectivamente tenía liberado el tiempo para poder cumplir con mis actividades. Esa situación hoy día en términos horarios cambió. Sí. ¿Qué experiencia he podido ver? En organizaciones deportivas que han creado colegios al interior de su propia organización, que yo creo que tiene algunos aspectos muy positivos, por cierto, sin embargo, no han perseverado. Entonces uno debiera concluir que efectivamente no son sostenibles por diversas razones, ¿no? No me atrevería a decir que solamente son financieras esas razones. Ahora, ¿qué experiencia he ido viendo? Que efectivamente hay instituciones que hoy día se dedican a esta formación y es una convivencia que sí me resulta muy atractiva porque conviven deportistas del triatlón, del atletismo, de arte circense, de fútbol, de rugby, de tenis de mesa, que requieren horarios especiales y que muchos de ellos tienen la jornada en la mañana, efectivamente acortada, y en la tarde. Por lo tanto, el deportista puede ir indistintamente o a la jornada de la mañana o a la jornada de la tarde. ¿Para qué se preparan ellos? Para dar exámenes libres, ¿no? Indudablemente que desde el punto de vista académico, la cantidad de carga académica tiene que ser diferente porque es... sin embargo, yo puedo decirle que me ha parecido satisfactorio, he vivido la experiencia con un hijo, y creo que lo que yo he podido detectar es que efectivamente es interesante, que se cumple bien, que conviven estos dos espacios, que se permite sí una muy buena integración con otros actores y yo creo que eso sí es muy positivo, pero comprenderá que yo tal vez uno como padre dice yo no quiero renunciar al tema de la educación formal a los 8 años o a los 10 años o a los 12 años. O sea, esto tal vez lo trataría de atrasar todo lo posible en un, no sé, un nivel de los 16, 15, 17 años, la parte final. Entonces, ese es el aspecto que yo considero especialmente pensando en este tipo de disciplina, no sé, en natación, en gimnasia, que son más precoces tal vez que otros en esta iniciación deportiva y particularmente en la competencia, que es la que más deriva en que el niño o niña deba salir, deba estar 1 semana, 2 semanas afuera, viajando, y que lo hace muy poco compatible con el régimen actual. Perfecto, muchas gracias. Diputado Zulantay. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero compartir las palabras del ministro, también desde la experiencia y también contarle ahí al diputado Mulet algunas convicciones respecto a este tema por algunas experiencias familiares, personales. Yo tengo la convicción de que el deporte, y con mayor razón el alto rendimiento, se empieza a desarrollar justamente en la etapa escolar. No hay otra percepción, digamos, ¿tá? Me refiero a todos los deportes, especialmente, bueno, hablando, aquí está el ministro presente, el fútbol, básicamente, o sea, 13, 14 años es fundamental. Ahí viene la definición. Si es que finalmente el niño va a ser después un gran jugador, etcétera, y también en la mayoría de las disciplinas. Y respecto a eso, yo creo que es fundamental compatibilizar, justamente asumir esta realidad, porque esta es una realidad que no podemos nosotros soslayar. Es así y funciona de esa forma. Y contando una experiencia personal que yo conocí, que fue en la década del 80 en La Serena, Colegio de Deportes Santa Inés. Fue una experiencia que fue gracias solamente a una convicción de un alcalde, no había una política a nivel nacional respecto a eso. Fue un alcalde que se convenció y de un profesor de educación física que había tenido una experiencia en Cuba, le contó cómo funcionaba y llegó y se convenció de eso
mitad de la década de los 80, tomó un colegio municipal y lo transformó en un colegio de deportes, con todas las facilidades, entrenamiento, profesores, todo giraba en torno al deporte. Resultado, campeones sudamericanos de levantamiento de pesas, halterofilia, campeones sudamericanos de atletismo. Y en cuanto al fútbol, en la década del 90, a principios, la mitad del 90, no, todavía está activo el ministro, jugadores de fútbol, prácticamente 7 u 8 integrando el primer equipo y 3 o 4 titulares, entre esos Francisco Rojas, el Murci, mundialista, Ricardo Rojas, seleccionado chileno, todos del Colegio Santa Inés. Y fue porque les daban las facilidades para entrenar, para las pruebas, para viajar, para ir pasando las etapas y llegar a entrenar al primer equipo, digamos, en 15, 16 años, tercero, cuarto medio, y todos ellos cumplieron las 2 etapas, la etapa educacional y después fueron grandes deportistas de alto rendimiento. Si no hubiesen tenido ese paso, hubiese sido imposible que tanto, yo los nombro porque los conozco personalmente, son mis amigos, pero grandes campeones sudamericanos de levantamiento de pesas, halterofilia, también lo dije recién, y después en el año 92, si no me equivoco, puedo estar equivocado en el año, se hace un sudamericano de gimnasia en La Serena, con el nuevo Coliseo de La Serena, un campeonato excepcional. Prácticamente el 80% de los integrantes de la selección nacional eran deportistas de La Serena, específicamente formados en el colegio. Después eso fue una experiencia en el fondo piloto que después se fue diluyendo y ahora ya no es posible trabajar de esa forma. Pero quedó demostrado, eso en el fondo eso es una experiencia donde quedó demostrado de que si se hacen una política desde el punto de vista de la convicción de partida y se ponen todos los esfuerzos para eso, evidentemente que ese es el camino. Y yo creo que desde ese punto de vista este proyecto aporta mucho a la consecución de esos objetivos, a la preparación de deportistas de alto rendimiento y en general todos los deportistas que no llegaron al alto rendimiento, que en el fondo se quedaron en caminos, en etapas intermedias, son grandes personas, que también es a lo mejor quizás el objetivo mayor de cualquier tipo de política de esta naturaleza. Muchas gracias, presidente. ¿Le puede preguntar qué pasó con la escuela? ¿Se frustró o sigue? No, lo dije, que después se diluyó en el tiempo. Sigue como colegio, pero ya no deportivo. Diputada Santibáñez. Sí. Gracias, presidenta. Mire, presidenta, bueno, siempre es bueno destacar las cosas positivas que tienen sociedades como Cuba, ¿no? Yo destaco muchas cosas, sobre todo en el tema salud y formación y sobre todo también en el tema deportivo. Pero más allá de Cuba, presidenta, yo creo que también hay que analizar fuertemente en este proyecto si lo que queremos es un 2x1. ¿Se acuerdan en la experiencia de muchos deportistas también? Y no solo deportistas, sino que hay gente que se retrasó en los estudios de terminar este 2x1, que es terminar rápido de estudiar para cumplir en efecto con cumplir la enseñanza media o cumplir con estos factores que son tan necesarios para desarrollarse de manera normal en todo ámbito y en todo ámbito. O sea, hoy día cualquier persona que requiere un trabajo necesita tener cuarto medio y es una obligación sin duda como sociedad nuestra poder impulsar aquello. Pero a mí me preocupa también qué es lo que estamos formando. Si estamos simplemente terminando con un periodo escolar o si estamos también dándole las herramientas para que el deportista, en caso de uno no tiene comprada para nada ni el tema de las lesiones, uno no tiene comprado el futuro, ni tampoco tiene una bola mágica para saber qué es lo que viene. El día de mañana esa persona puede ser, y por eso quiero, si es que en esta discusión traer acá, a esta comisión, a quienes efectivamente, por ejemplo, hay un exjugador de Colo-Colo, ex seleccionado nacional, Freddy Ferragut, que trae hoy día un proyecto que usted me pudo acompañar, presidenta, y lo destaco porque fuimos las dos a conversar con quienes traen, porque él es simplemente un embajador, por decirlo, de una universidad norteamericana, de Stanford, donde la formación no significa solamente el tema educacional para el deportista, sino que la posibilidad de tener una carrera el día de mañana producto de sus condiciones deportivas, que en algún momento fue la realidad de nuestro país. Y lo digo, así como aquí hablan de experiencias personales, lo digo básicamente por mi padre. Mi padre fue un seleccionado de básquetbol de la Universidad Técnica del Estado, un tremendo ingeniero, o sea, constructor civil, que hoy día puede también lidiar con un bonito pasado deportivo, más una carrera que se la dio su condición de deportista, porque eso lo becó en la universidad. Cosa que hoy día en nuestra realidad educacional y en nuestra realidad deportiva no existe. Entonces a mí me gustaría mirar con esos
ojos este proyecto y cualquier proyecto que podamos desarrollar en base a la formación de un deportista, ya sea de alto rendimiento, pero también pensar en ese deportista como una persona que se tiene que formar en la parte educacional. No quiero dejar afuera y la posibilidad de que podamos invitar a Freddy Ferragut en este caso para que nos muestre un poco la posibilidad de esto, porque esto comienza, efectivamente, está dirigido a niñas deportistas, niñas futbolistas o niñas de otros deportes como el tenis también, donde ellos pueden pensar en una beca desde los 12 años. Esa es la primera supervisión que hacen con los niños, en este caso con las niñas, para otorgarle una beca. Me encantaría, Presidenta, que se tomara en cuenta mi opinión respecto a eso para que no sea simplemente cumplir con un tiempo de enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Por supuesto que vamos a invitar al señor Freddy Ferragut para que nos venga a hablar también del proyecto, que yo creo que va en línea con este proyecto. Y, por ejemplo, y de inmediato también dejar ya, desde ya, invitado al ministro de Educación, señor Marco Antonio Ávila, que creo que es súper importante también tener su opinión. Sí, acordamos de inmediato, pero de todas maneras después vamos a ir solicitando a esta comisión que hagan llegar a los invitados. Es importante, creo yo, escuchar a apoderados, escuchar a padres y madres que han tenido la experiencia de tener hijos que han querido tomar el camino como deportistas y muchas veces se han visto lamentablemente entorpecidos dentro de los establecimientos educacionales. Y por eso nace este proyecto, porque este proyecto, aquí hay dos proyectos que están refundidos, un poquito para contarles la historia. Este es un proyecto, son dos proyectos que en su momento se refundieron. Uno es del exdiputado Jaime Toá y el otro es de mi autoría en conjunto con la diputada Santibáñez y otros parlamentarios que se sumaron a patrocinarlo. Y finalmente un proyecto que nace desde la experiencia, no solamente de la experiencia personal, como muchos han contado aquí también, cómo lo han vivido, sino que de la experiencia de muchos padres, madres, de muchos niños jóvenes que están intentando seguir un camino en esta actividad y se les hace muy complejo. Yo particularmente el año pasado me encontré con el caso de un deportista joven en la comuna de Recoleta, en donde él se dedicaba al fútbol, jugaba en uno de los clubes importantes en Chile. Sin embargo, en el colegio no tuvo las facilidades y el papá tomó la decisión de retirarlo del colegio para que se pudiese dedicar al fútbol y llegar ojalá al fútbol profesional. Y lo que uno espera es que en estos temas, obviamente los niños, las niñas, no tengan que decidir por uno u otro, o sea, no decidir si estudio o me retiro del colegio, estudio exámenes libres. No todos los padres tienen los medios para aquello y la mayoría lamentablemente toma la decisión de dejar el deporte y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir y por eso este proyecto en el fondo lo que busca es eso, también prevenir que niños y niñas sigan dejando de lado la actividad física y el deporte. Por otro lado, yo concuerdo mucho con lo que dijo el ministro. Yo fui atleta 30 años, pero también soy entrenadora. Y mis primeros años como entrenadora los trabajé en el área formativa. Y una de las primeras observaciones que hice respecto de cuando cambia la ley y se complementa con la jornada escolar completa, precisamente yo por lo menos nunca estuve de acuerdo con aquello, porque era increíble ver cómo a las 5 de la tarde en las pistas nosotros teníamos 40 niños y cuando se implementa la jornada escolar completa, de a poco esos niños fueron desapareciendo y fue lamentable, de verdad. Entonces uno entiende que la educación es lo primero que tiene que tener todo grupo de la población, pero eso no significa que tengamos que renunciar a otras cosas que también son importantes para el desarrollo integral del ser humano, porque el deporte también es eso, es una gran herramienta, positiva herramienta de transformación para todas las personas. Y por supuesto que de repente también podemos quizás pedirle a la biblioteca un comparado sobre estos proyectos de ley. Yo tengo entendido que en España y en Francia los colegios se dedican a acompañar y a guiar a sus deportistas y en el fondo no dejarlos en desprotección. Entonces creo que es muy bueno tener ese comparado para que los parlamentarios también estén al tanto. Y por supuesto quiero invitar a los integrantes de esta comisión, bueno, sin antes mencionar que cuando el ministro hablaba de los colegios
hay colegios que se dedican hoy día, ¿cierto?, como un modelo de negocio también. Y una de las solicitudes que nosotros hicimos en el periodo pasado fue que ojalá uno de los liceos bicentenarios fuese especial para deportistas y artistas, o sea, para el desarrollo artístico, deportivo, que creemos que de repente también tenemos que nosotros buscar las facilidades, pero bueno, fue algo que quedó ahí en la solicitud, y creo que también a veces ha faltado en este país un poquito más de compromiso y de más voluntad respecto de las materias en deporte. Le vamos a dar la palabra a don Hugo para que se refiera también a este tema, y después vamos a fijar fechas, si les parece a la comisión, fijar fechas de invitados y también fijar fecha de votación en general de estos proyectos. No, por su intermedio, Presidenta, solo recordar este tema, recuerdo haberlo referido en algunas legislaturas anteriores. Nuestra ley del deporte hace referencia al deporte escolar en 3 ocasiones y no lo desarrolla como una categoría, que es una gran y grave falta. Entonces, con la autorización obviamente de ustedes y entendido que estamos como ministerio detrás de esta iniciativa, pedir la autorización para acercarnos a los asesores y aportar algunas ideas en torno a estas modificaciones del artículo 5º básicamente que se refiere a estos temas, y de esa manera, digamos, poder ir acompañando este proceso con algunas ideas que nosotros ya tenemos bastante trabajadas, como les decía, en alguna legislatura anterior, porque es un evidente problema que se ha suscitado en distintas administraciones respecto de la imposibilidad por parte tanto de la institucionalidad ministerial como el caso del servicio relacionado de no poder exigir o plantear alguna formulación por cuanto, así como está reconocido para el ámbito universitario, no está reconocido para el ámbito escolar las facilidades que deben otorgarse para el desarrollo de la carrera deportiva. Eso. Muchas gracias, don Hugo. Sí, diputado Mulet. O sea, decirle a don Hugo y al señor ministro que o sea, pueden presentar indicaciones del Ejecutivo, ponerle urgencia al Ejecutivo. Aquí está uno de los jefes máximos a propósito de la SECPRES, el tercer hombre de la SECPRES. Aprovecho, es un proyecto que interesa al Ministerio, que tiene que ver con las facilidades que le den a los deportistas para el en la educación básica y media. Es bien interesante porque estaba proponiendo el señor ministro, su asesor, hay una modificación también a la ley del deporte. Yo solamente decir eso, ojalá pueden poner urgencia, de esa manera nos obliga a que esté en primer nivel el proyecto, digamos, y darle la tramitación más rápido. Se puede partir con la simple urgencia y avanzar con indicaciones, dado el interés que tiene y la relevancia que tiene. Y lo otro, yo me acordaba también de otra experiencia. Yo estudié en el Barro Arana, yo no era deportista, pero estaba en la Escuela de Talentos Deportivos, estoy hablando fines de los 70 en mi caso y principios de los 80, hace muchos años atrás. Y ahí también hay una experiencia donde estaban los talentos de tenis, de básquetbol, que venían de todo Chile. Además era, no sé si eso cómo terminó después, en fin, pero también hay una experiencia ahí donde hubo esfuerzo por parte del Estado. Ellos iban y tenían facilidades especiales en alimentación en aquella época, en permisos, en fin, y sobre todo tenía que ver ahí con un Chile también más centralizado, digamos, y buscar los talentos y los concursaban, postulaban, ¿cierto?, al Barro Arana, y fue una bonita experiencia. Vi ahí a los compañeros, muchos después destacaron en las disciplinas que tenía el internado, y hay otra experiencia a propósito de la que contó Zulantay, digamos, son también experiencias positivas que como que quedaron, llama la atención eso, como que hay un retroceso si uno mira en la línea del tiempo, y hoy día de parte del Estado no está el esfuerzo. Eso nomás. Hacer esa sugerencia, Zulantay, gracias, diputado. Sí, es que no quiero que se me quede en el tintero. Recién cuando intervine se me olvidó, yo quería poner un ejemplo y dejo ahí el dato. Hace poco vi un documental en Netflix sobre la vida de Greg Louganis. Greg Louganis es quizás el medallista olímpico más grande que tenía Estados Unidos en salto ornamental. Y él señaló una parte de su entrevista muy brutal que tiene que ver con lo que estamos hablando. Él dijo que para llegar al nivel que tuvo Greg Louganis, él entregó su vida en toda esta etapa que estamos hablando, la etapa escolares, en los entrenamientos, para llegar a un nivel de perfección. Pero dice que después que se retiró, él tenía el conocimiento del mundo de un niño de 8 años. Porque
no sabía usar tarjeta de crédito, no sabía invertir dinero, nada, porque desde los 9 o 10 años que él empezó en el alto rendimiento, le decían qué tenía que ponerse, qué ropa tenía que ponerse, a qué hora tenía que levantarse, a qué hora tenía que acostarse, qué tenía que comer, qué no podía comer, y durante muchos años. Entonces, ¿por qué voy a ese ejemplo? Porque también la importancia es inversa. Cuando se detectan estos talentos que muchas veces son únicos, también tienen que tener una base de formación mínima para que después, en el retiro, no les suceda lo que les contaba recién, que esta experiencia que señala uno de los grandes medallistas de toda la historia del Juego Olímpico, respecto a esta, en el fondo, no quiero decir una palabra muy dura, pero a esta desconexión que viene después del retiro de los deportistas. Entonces es importante que también haya este complemento para que cuando se empiecen a formar y sean grandes deportistas también tengan un mínimo de preparación en la etapa más clave, que es en la adolescencia, en la preadolescencia, donde se van formando como grandes deportistas. Así que les recomiendo este documental, es muy bueno, respecto a la vida de Greg Louganis. Diputado Mulet. Quiero ver un oficio, pero de otro tema. Ya, sí. Gracias, diputado Zulantay. Yo creo que es un buen punto el que usted menciona. Y solo decir que hoy día, en Chile, por lo menos lo que uno ve, es que hoy día los deportistas de alto rendimiento están mucho más preocupados de estudiar. Antiguamente era mucho más difícil, pero hoy día demoran años a veces en sacar una carrera. Pero también creo que desde una decisión muy personal, los deportistas hoy día, muchos de ellos están preocupados de terminar sus estudios y de ser profesionales en lo académico, precisamente porque post carrera muchas veces pasa lo que dice usted. Entonces, hoy día también creo que nuestro país en eso ha avanzado. Nos falta, sí, en el tema de educación superior todavía nos falta mucho, pero se ha avanzado. Diputado Mulet. Otro tema, pero voy a propósito de lo de San Antonio y de otras situaciones que han pasado acá. Yo pedí un oficio para que la Biblioteca del Congreso Nacional haga un estudio respecto de fundamentalmente la administración deportiva. A propósito de los problemas complejos que siempre hay, ¿quién administra? Se construye un estadio y terminamos pues en el problema de quién lo administra. Yo ponía el ejemplo que en Atacama hay muchos recintos deportivos que se quieren hacer con recursos regionales, pero después tú, si los traspasas a la asociación senior o a otra organización, muchas veces quedan sin recursos para poder financiarlo. Entonces, hay un informe que entregó la Biblioteca del Congreso, y quiero destacar aquí que está Marcela Cáceres, que siempre nos acompaña, y que se entregó a la comisión. Quisiera que ese informe se lo manden formalmente al Ministerio, al señor Ministro, su secretario y al IND, porque relata algunas experiencias de Colombia y México. Lo he estado leyendo y creo que vale la pena, porque es un tema que creo que hay que buscar una forma de abordarlo. Cómo queda infraestructura deportiva con problemas de administración por falta de recursos, que uno lo ve y bueno, creo que es un buen elemento de apoyo, y creo que vale la pena también que los parlamentarios lo puedan ver, los que no lo han visto, y mandárselo al director del IND, diría yo, y formalmente al ministro. Ok, muchas gracias, diputado Mulet. Entonces vamos a tomar el acuerdo para enviar el informe al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deporte, y además el acuerdo para la solicitud que le hicimos a la biblioteca respecto del comparado para referirse a este proyecto de ley de educación deporte, ¿cierto? Acordado. Ofrezco la palabra sobre este tema, ¿nadie más? Ok. Le agradecemos, ministro, entonces, por su presencia y por supuesto, su buena disposición para que este proyecto y este tema avance. Lo dejamos en libertad de acción. Ahí están los deportistas. Vamos a pasar entonces al punto número 4. Muchas gracias, don Hugo. Que le vaya muy bien. Suspendemos 2 minutos para despedir al ministro. Vamos entonces, nuevamente. Vamos entonces al siguiente punto.
Bueno, comenzar la discusión general de las siguientes iniciativas. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Marco Antonio Zulantay, Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Cristian Lavé, Cristóbal Martínez, Cristian Moreira y Gastón von Bühlenbrock, que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional para incorporar como sanción la suspensión del estadio a clubes cuyos hinchas participen en actos de violencia. ¿No están refundidos? Ya. ¿Pero estos son los últimos? Ya. Sí. Bueno, miren, lo que le voy a dar la palabra a la secretaria para que nos explique, porque hay una serie de proyectos que han sido ingresados ahora, durante las últimas semanas, que tienen relación con Estadio Seguro. Entonces, Jimena, si usted nos puede un poco explicar para que estemos todos contextualizados, para pedir acuerdos después. Ya. Estos últimos proyectos, que en el fondo la Comisión acordó revisarlos conjuntamente, tienen la misma idea matriz, ¿ya? Y fueron ingresados últimamente. Por otra parte, no están refundidos, son todos proyectos que están en este momento para estudio de forma independiente. Por otra parte, tenemos proyectos que ya datan de bastante tiempo, que sí están refundidos y son varios, y la Comisión los puso en tabla en más de una oportunidad y no se logró avanzar en el fondo. Entonces, no sé si será en este caso abordar los que tenemos en este momento para solicitar que se refundan, pedir el acuerdo de la sala y avanzar con esto por mientras, porque realmente quedó como entrampado en la discusión de los otros. Ok, muchas gracias, Jimena. Yo antes quiero hacer la observación que el día de ayer el subsecretario de Interior, en conjunto con asesores de esta comisión, se reunieron y sacaron un documento que va en la misma línea con estos proyectos que se presentaron. En el fondo, lo que tengo entendido es que tomaron puntos de los distintos proyectos que se presentaron y están todos en uno. Interior, sí, ejecutivo. Entonces, aquí tenemos dos alternativas. Solicitamos refundir todos estos proyectos que están hoy día dentro de esta cuenta, o esperamos, bueno, no sé si se puede, hay que pedirle a la sala, ¿cierto? Ya, porque hay que pedir la sala. Y la próxima semana que venga alguien del Ministerio del Interior para que nos puedan comentar sobre la propuesta que ellos están levantando también, para que ustedes puedan también dar su punto de vista. Diputado Guzmán. Yo creo, Presidenta, que su postura o su propuesta es adecuada. Yo creo que lo que mejor le haría a esta comisión es que justamente venga el Ejecutivo y nos presente qué es lo que está, en definitiva, quiere proponer el Ejecutivo de estos proyectos de ley y cómo eventualmente se hace cargo de cada una de estas iniciativas legislativas que están dando vuelta. En ese tenor podríamos avanzar en el proyecto del Ejecutivo después y si hay indicaciones que podemos mejorar, mejoramos con las indicaciones. No sé si comparte el resto de sobre todo los autores de iniciativas legislativas que ya están tramitándose en sala, o sea, en esta comisión, si comparten esa apreciación. Antes de pedir que se refundan, podemos avanzar en la propuesta del Ejecutivo. Ok, muchas gracias, diputado Guzmán. Sí, lo que se propone, porque hoy día tenemos en la tabla muchos proyectos que se han presentado y tenemos la alternativa de solicitar refundir esos proyectos, que hay que pedirlo a la sala, pero por otro lado el Ejecutivo ya tiene avanzado un proyecto de ley que va en esta misma línea, en donde recogió muchas de las iniciativas legislativas presentadas por esta comisión. Entonces, la propuesta es que la próxima semana invitemos para la próxima semana al Ejecutivo para que nos venga a comentar respecto de lo que ellos están presentando y desde ahí seguir la tramitación entre todos. ¿Sí? ¿Tomamos acuerdo entonces? Invitamos entonces al subsecretario o algún representante que pueda venir al subsecretario o a algún representante que pueda venir a comentar sobre el proyecto que ellos están levantando. ¿Acordado entonces? Ok. ¿Ofrezco la palabra? ¿Alguna observación de parte de la comisión?
¿Ninguna? Bueno, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.